Oramos al Señor para que sea Él el que hable y ministre nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias te damos porque tú, Señor, nos sigues guardando, sigues mandando ángeles a que campen alrededor nuestro y nos defiendan de cualquier dificultad. Gracias por cada persona que toma la decisión de servirte, de honrarte, de alabarte con toda honestidad. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos estés dando el alimento espiritual. Háblanos, necesitados estamos de tu amor, necesitados estamos de tu presencia. Gracias, Dios mío, desde ya, porque sabemos que tú tienes control de todas las cosas y tú nos das esa visión espiritual en nuestra vida. No a nosotros, por supuesto, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Gracias te damos, bendito Rey. Ahora te pedimos, llénanos con tu Santo Espíritu y háblanos a través de tu bendita palabra. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Continuamos desarrollando en este día, en el programa Reflexión, el estudio del Evangelio de Juan. Hemos dado cobertura ya a varios versículos del capítulo número 9 del Evangelio según San Juan, y donde Dios ha hecho un milagro. Jesucristo, el Hijo de Dios, ha hecho un milagro precisamente con un hombre que había nacido ciego de nacimiento. Y estuvimos analizando cómo las autoridades, específicamente de la época, estaban investigando que si realmente era este hombre que había sido ciego, había nacido ciego, y cómo es que había recobrado o cómo es que había dado continuidad, voy a decirlo, a ese milagro. ¿Qué pasó? Hasta que reconocieron e investigaron por medio de sus padres si realmente era este mismo muchacho que había nacido ciego o qué había pasado con él. Ante tal influencia, también por segunda vez interrogan a este joven que había recibido la vista y terminan expulsándolo específicamente de aquella sinagoga. Eso es lo que estuvimos analizando las últimas dos oportunidades. Este día, continuando con ese relato, quisiera hablar bajo el tema visión espiritual o ceguera espiritual. ¿Qué preferimos? ¿Visión espiritual o ceguera espiritual? Dice la palabra del Señor, Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 35 al 41. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo entonces: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueseis ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. La curación de Cristo en este personaje ciego de nacimiento fue un despliegue impresionante de su poder divino. Un suceso realmente que transformó la vida de esta persona. Pero la visión física no era todo lo que el Señor planeaba dar precisamente a este personaje, a este mendigo. Jesús estaba a punto de hacer algo todavía más impresionante, y es darle visión espiritual. Por todas las escrituras se usa la ceguera metafóricamente para representar la incapacidad del hombre caído para comprender la verdad divina. Y le puedo citar algunos pasajes. Isaías se refirió precisamente al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Isaías capítulo 43 versículo 8. Mientras Jeremías, otro profeta, describió al pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Jeremías capítulo 5 versículo 21. Isaías también retrató a otros líderes espirituales corruptos de Israel como atalayas, ciegos, todos ignorantes. Isaías 55:10. Siglos después, ¿qué pasó? Jesús. Claro, Jesús denunciaría de modo parecido a los fariseos,
ciegos, guías de ciegos. Como sus líderes, las personas del tiempo de Jesús carecían también de entendimiento espiritual, aún teniendo las Escrituras. Recuerde, después de su resurrección, y lo vamos a ver en este evangelio, después de su resurrección y ascensión, Cristo envió al apóstol Pablo a los gentiles para abrirle los ojos para que se conviertan de las tinieblas a su luz admirable. Es exactamente lo que Dios le dice al apóstol Pablo en Hechos capítulo 26, versículo 18. Él lo declara. Algo necesario porque ellos también tenían el entendimiento entenebrecido, su necio corazón. En Apocalipsis, el Señor resucitado también advirtió sobre esa ceguera espiritual, incluso en la iglesia. Reprendió a la congregación tibia, recuerde, de la iglesia de la Odisea, con estas palabras, se las recuerdo: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, y aquí está, ciego y desnudo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. De modo que ni los judíos muy religiosos, ni las acciones paganas, ni quienes profesan ser cristianos, están exentos de esta ceguera. Como si esto no fuese suficiente, mala la ceguera pecaminosa de quienes aman más las tinieblas que la luz. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Aquí les cito la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Quienes continúan voluntariamente caminando en la oscuridad espiritual, también pueden encontrarse con que Dios precisamente les da seguimiento, entregándolos a la oscuridad precisamente que aman. Note qué interesante. Por lo tanto, es importante que cada uno de nosotros nos hagamos la pregunta, la cual estoy dando como punto de base precisamente del tema de hoy: ¿visión espiritual o ceguera espiritual? ¿Qué tenemos? ¿Qué tiene usted? Que nos enseñe el pasaje. Por lo tanto, en juicio aún mayor, el Señor hablaba a la multitud precisamente por parábolas. Por eso les habló por parábolas, dijo en cierta oportunidad. Porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Mire qué interesante: para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, se conviertan y yo les sane. Aquí les cito Mateo capítulo 13, versículo 13 al 15, y el paralelo, Isaías capítulo 6, versículo 9. Isaías, escribiendo sobre quienes adoraban a los ídolos, él dijo: no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Isaías 44, 18. Quienes con persistencia rehusaban creer en Jesús, en algún momento no podían creer. ¿Por qué? Porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pablo también escribe sobre la incredulidad de Israel. Dios le dio precisamente ese espíritu de estupor: ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Romanos capítulo 11, versículo 8. Creo que los versículos citados son más que suficientes como para ver que en el ser humano hay una ceguera espiritual. Como pecadores espiritualmente ciegos, quienes no son salvos están condenados a la oscuridad, incapaces de ver la luz de la verdad divina, caminan por sendas tenebrosas, hacen de luz tinieblas y de las tinieblas luz, andan a tiendas sin sentido de dirección, pues el que anda en tinieblas no sabe a dónde va,
participan en las obras infructuosas de las tinieblas, pertenecen a la potestad de las tinieblas y no tienen comunión con Dios, el cual es la luz. La única cura para la ceguera espiritual es la fe salvadora en el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento predijo que el Mesías traería visión espiritual a todo su pueblo. Isaías escribe: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Qué interesante. Dios dijo también acerca del Mesías: porque poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Note qué interesante. La luz precisamente es para iluminar. Dios nos quiere sacar. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos saca de la ceguera espiritual. Mateo también citó la profecía de Isaías concerniente al ministerio precisamente del Mesías. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mateo capítulo 4 versículo 16. El mismo Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en él cree en mí no permanezca en tinieblas. Note qué interesante. Entonces, en conclusión de la historia del ciego a quien Dios sanó, revela las características de la visión espiritual por parte del hombre y la ceguera espiritual por parte de los fariseos. Y de eso vamos a hablar. Iniciemos entonces. Me llama mucho la atención el detalle de cómo las personas, cómo los fariseos, cómo los líderes de la época estaban empecinados en buscar una grieta, permítame esa expresión, para ver cómo hacían caer a Jesús. Note hasta dónde puede llegar la religiosidad, si usted me lo permite, de una persona cuando está totalmente ciega espiritualmente hablando. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Note qué interesante. El relato de Juan sobre este incidente revela las 4 características de la visión espiritual. Requiere iniciativa divina. 2. Respuesta en fe. 3. Reconoce a Cristo. Y 4. Acaba con adoración. La visión espiritual requiere la iniciativa divina. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Después de haber sanado al ciego, Jesús desapareció del relato. Entonces habían interrogado al hombre, primero los vecinos sorprendidos, luego los fariseos hostiles, luego los padres lo habían abandonado y finalmente lo habían excomulgado de la sinagoga, que es lo último que estuvimos viendo. Cuando Jesús oyó que le habían expulsado de la sinagoga, fue a buscarlo, tal como sucedió al darle la vista física. El Señor tomó la iniciativa para abrir sus ojos espirituales. Aunque rechazado por los líderes religiosos, el Redentor lo había buscado. Si Dios no toma la iniciativa en la salvación, nadie se habría salvado, nadie. ¿Por qué? Los pecadores no pueden buscarlo por su propia cuenta. Romanos capítulo 3 versículo 10 lo declara completamente. Resume la completa incapacidad del pecador. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. A sus discípulos les declaró: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan capítulo 15 versículo 16. En su momento analizaremos ese versículo. Tal como los ciegos no tienen la capacidad para restaurar su propia visión, así también los muertos y ciegos espirituales no pueden vivir o ver por su propia voluntad o poder.
La salvación depende de la iniciativa de Dios, de su poder transformador, de su gracia soberana. Es interesante. Después de encontrar al que había sido ciego, Jesús le hizo una pregunta espiritual. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Jesús enfatiza la necesidad de la respuesta al usar el pronombre tú, además del verbo. La pregunta podría traducirse: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? No solo como un obrador de milagros con poder de Dios, sino como Mesías. De esta manera, el hombre se enfrentaba a la necesidad de poner su confianza en el perdón y la salvación en Cristo como Señor y único Salvador. El título Hijo de Hombre es mesiánico y se extrajo precisamente del libro del profeta Daniel, allá en Daniel capítulo 7 versículo 13, donde se profetiza su venida, su reino eterno, y está precisamente el título de Hijo de Hombre. Es interesante. Ahora, son 4 elementos. Vamos al segundo, y es la visión espiritual. ¿Qué pasa? Ante esa visión espiritual responde la fe. Versículo 36. Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Quién es? La respuesta del hombre reveló el corazón preparado por Dios para creer en Jesús. Ya lo consideraba el profeta, enviado de Dios, y había experimentado su poder sobrenatural ante aquella curación milagrosa. Sin saber del todo quién era el Mesías, pero convencido de que Jesús sí sabía y era el mensajero de Dios, confió en él. ¿Para qué? Para que lo guiara implícitamente hacia aquel en quien había de creer. Su confianza ilustra que aun cuando la salvación es iniciativa de Dios, nunca está separada de la respuesta de fe. Jesús declaró al inicio de su ministerio público que a los pecadores perdidos les es necesario arrepentirse y creer en el Evangelio. Juan escribió precisamente en su Evangelio: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El versículo más conocido del Nuevo Testamento promete que todo aquel que en él cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo también: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Más adelante, en ese mismo discurso, afirmó con mucha solemnidad: de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. El apóstol Juan escribió su evangelio para que las personas crean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Pedro dijo a Cornelio y a los gentiles: todo lo que es en Jesús creyesen, todos los que en Jesús creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Cuando el carcelero de Filipos preguntó a Pablo y Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. A los romanos, Pablo les explicó que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. Después de la misma epístola escribió que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pablo también le dice a Timoteo que Jesucristo le había mostrado misericordia para mostrar toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Es interesante. Vamos al tercer elemento. La visión espiritual también, tercer detalle, reconoce a Cristo. No se olvide de eso. Versículo 37. Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Mire qué interesante. Jesús le dice: le has visto, y es el que habla contigo. Finalmente, tengo que recordar un pasaje que ya analizamos para entender. Cuando la mujer samaritana, se recuerda ya en este evangelio, capítulo 4, la mujer samaritana hizo referencia a la venida del Mesías, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo.
Aquí, en respuesta a la solicitud del que había sido jurado sobre conocer la identidad del Hijo del Hombre, le dijo Jesús: pues le has visto, y es el que habla contigo, él es. El Señor se presentó como el objeto de la fe salvadora, tal como lo había hecho antes en Capernaum. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. El hombre dijo, sin dudarlo: creo, Señor. El Espíritu de Dios había abierto su corazón a la verdad. Le había revelado la verdadera identidad de Jesús. Ejemplificó el principio del que habló Jesús precisamente. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús nunca aleja a quienes el Padre le da. Él mismo lo dijo: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Juan capítulo 6, versículo 37. Interesante. Veamos la cuarta característica de la visión espiritual. Versículo número 38. Creo, Señor. ¿Qué hace este personaje? Creo, Señor. Y le adoró. Mientras desaparecían los últimos vestigios de oscuridad espiritual, los ojos del corazón del hombre se abrieron y vio con tanta claridad quién era Jesús. El resultado inevitable de tal revelación siempre es la adoración. Bien dijo en un comentario Charles Spurgeon, predicando sobre este pasaje: entonces aún más, dijo él actuó como creyente porque le adoró. Esta prueba que su fe había crecido. Me gustaría preguntar precisamente a ustedes que me escuchan: ¿quién es el pueblo de Dios cuando usted se siente muy feliz? ¿Quién es ese pueblo jubiloso? ¿Por qué le adoramos? ¿Por qué le exaltamos? Esa respuesta solo la pueden dar los hijos de Dios. Vamos a la parte específicamente donde se encuentra la ceguera espiritual. Ya Dios le abrió los ojos al ciego, tanto físicamente como espiritualmente. Creo, Señor, y le adoró. Versículo 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. A modo de contraste, hay 4 características también de la ceguera espiritual, también reconocibles en este pasaje, ilustradas ahora por los fariseos en los versículos finales del capítulo. Recibe juicio, se niega a admitir su condición, rechaza la bendición espiritual y número 4, acaba en condenación. Esa es la ceguera espiritual. En primer lugar, recibe juicio. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Para juicio he venido yo a este mundo. Estas palabras de Jesús, a primera vista, parecen contradecir que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. También parece oponerse a la revelación sin ambigüedades, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Pero lejos de ser contradicciones, estas dos verdades son complementarias. Son los dos lados de la misma realidad. Rechazar la paz de Jesús es recibir su castigo. Rechazar su gracia es recibir su justicia. Rechazar su misericordia es recibir su ira. Rechazar su amor es recibir su enojo. Rechazar su perdón es recibir, como lo está diciendo acá, su juicio. Aunque Jesús vino a salvar, no a condenar, se condenan quienes rechazan su evangelio y se hacen sujetos de juicio. La vista espiritual la vista espiritual solo viene para los que reconocen que no ven, que son ciegos espirituales, quienes confiesan su ceguera espiritual y su necesidad de luz. Por otro lado, los que creen ven por su cuenta, pero separados de Cristo se engañan y seguirán cegados. No llegarán a la luz porque aman la oscuridad y no quieren que sus malas obras los expongan, se expongan. Eso fue precisamente el asunto de la sinagoga en Nazaret.
donde Jesús ofreció la salvación del Evangelio solo a aquellos que eran conscientes de su pecado, los pobres espirituales, los penitentes prisioneros, los ciegos oprimidos. Y la respuesta de ellos fue de autocondenación. Como ya se dijo, el peligro que enfrentan quienes creen que ven que su rechazo, la incredulidad es irreversible, puede quedar cegados para siempre. La verdad es a quienes rechazan la luz de la salvación de Cristo. Dios los puede dejar anclados en su condición. Las Escrituras no solo registran que el faraón endureció su corazón hacia Dios, también resalta que por esta causa Dios endureció el corazón de Faraón. Algunos de los fariseos alcanzaron esa misma situación cuando rechazaron la luz de la revelación de Dios en Cristo. Atribuyeron su poder divino a Satanás. Demonio tiene, ya lo analizamos. Siguiente, condición o característica de ceguera espiritual. Otra característica de la ceguera espiritual es que se niega a admitir su condición. Se niega a admitir su condición. Versículo número 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos ciegos? Es obvio que Jesús no estaba solo cuando encontró al ciego. Algunos de los fariseos todavía estaban con él. Al oír las cosas que dijo Jesús en el versículo 39, le dijeron indignados: ¿acaso nosotros también somos ciegos? La forma de su pregunta espera en el griego una respuesta negativa, con seguridad. Jesús no estaba proponiendo que ellos fueran ciegos espiritualmente, como las personas común y corriente que no conocían la ley. Después de todo, eran la élite, expertos y autoproclamados en la ley y discípulos devotos de Moisés. Como líderes religiosos reconocidos de Israel, estaban confiados en que no carecían de percepción espiritual, pero en realidad eran ciegos a la verdad espiritual, aunque no lo sabían. Y al negarse a admitir su ceguera, confirmaban su condición entenebrecida de sus corazones e incrementaban su odio hacia aquel que podía salvarlos de su pecado condenatorio. Pero ellos seguían ciegos. Siguiente característica de la ceguera espiritual. La ceguera espiritual rechaza totalmente la visión espiritual. Versículo 41. Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. La respuesta del Señor debió de haber sorprendido a los fariseos, que sin duda esperaban una respuesta más directa a su pregunta. Pero Jesús quería decir que si los fariseos confesaban que eran ciegos espirituales y que con ello admitían su necesidad de Cristo, la luz verdadera, no tendrían pecado, porque se les perdonaría, como lo explicó precisamente un personaje precisamente de la historia, como lo fue Juan Calvino. ¿Es ciego quién? Consciente de su propia ceguera. Aquel que es consciente de su propia ceguera busca un remedio para curar su enfermedad. De esta forma, el significado sería: si usted reconoce su enfermedad, no sería del todo incurable, pero ahora, como cree tener perfecta la salud, continúa usted en su estado desesperado. Cuando dice que si fueran ciegos no tendrían pecado, no excusa a la ignorancia, como si fuera inofensiva y se ubicara fuera del alcance de la condenación. Solo quiere decir que la enfermedad puede curarse fácilmente cuando de verdad se siente. ¿Por qué? Porque cuando un ciego desea obtener liberación, Dios está listo a ayudarlo. Pero quienes son insensibles a la enfermedad, a pesar de la gracia de Dios, no tienen cura. Y digo, a pesar de la gracia de Dios. Desgraciadamente, los fariseos eran como aquellos quienes dijo Salomón: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Aquí les cito el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 12. Muchos se condenan para siempre a la oscuridad, rehusando admitir su ceguera. Pero veamos la cuarta característica de la ceguera espiritual. Acaba en condenación. Dice el versículo 41: mas ahora, porque decís vemos,
vuestro pecado permanece. Como los fariseos no estaban dispuestos a reconocer su ceguera, más afirmaban ver, seguían siendo culpables y no tenían perdón por todo su pecado. No podían alegar ignorancia o falta de oportunidad en particular. El pecado aquí considerado, el que siempre condena, es la incredulidad. El pronunciamiento de Jesús, según el cual el pecado permanece, lleva un sentido de finalidad. Puede ser que en ese momento los confirmara en su ceguera espiritual voluntaria, como lo hizo con otros fariseos allá en Mateo capítulo 15, versículo 13. En aquella ocasión, cuando algunos de sus discípulos le dijeron que unos fariseos estaban ofendidos por sus palabras, Jesús les respondió: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y el ciego no puede guiar al ciego. Ambos caerán en el hoyo. Esa palabra sorprende. Dejadlos. Revela que a veces Dios juzga directamente a los pecadores que no se arrepienten, abandonándolos e incluso endureciéndolos de su incredulidad. Jesucristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores, es el determinante del destino humano. Simeón dijo proféticamente sobre él: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Son palabras de Simeón allá en Lucas capítulo 2, versículo 34. El Señor dijo de su ministerio: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Lucas capítulo 12, versículo 51. Aquellos que como el ciego, mendigo, reconocen su ceguera espiritual y se vuelven a la luz, no andarán en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida. Pero aquellos que como los fariseos persisten en amar más la oscuridad que la luz, continuarán vagando sin rumbo, sin dirección y en penumbra, privados de toda visión espiritual. El primer grupo está destinado a pasar la eternidad en la luz gloriosa del cielo. El segundo está condenado a la oscuridad horrorosa, precisamente del infierno eterno. Entonces le hago la pregunta del tema: ¿visión espiritual o ceguera espiritual? ¿Qué decides tener? ¿Qué decisión tomas? ¿Tienes visión espiritual? Estoy hablando de la visión física. Estoy hablando de una visión espiritual. ¿O tienes una ceguera espiritual? Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a que tomemos la decisión de dejar que Cristo no solamente sea la luz espiritual que tanto necesitamos en un mundo de tinieblas, sino que tengamos la visión espiritual. Hay personas que, aunque tienen mucho conocimiento de la palabra, son ciegos espiritualmente. Y un ciego no puede guiar a otro ciego. Cada uno de nosotros debemos preguntarnos: ¿y la luz de Cristo está iluminando su vida? ¿O usted también puede dar luz en medio de tantas tinieblas? ¿Su luz resplandece? La Biblia dice: resplandece, pues ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha caído sobre ti. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos. Tu misericordia, Señor, es muy especial con cada uno de nosotros. Gracias te damos porque nos permites aprender de tu palabra. Tu palabra es esa bendición espiritual. Ayúdanos a tener visión espiritual. Ayúdanos, Padre, a tener siempre una visión clara espiritualmente hablando. Y aquellos que son ciegos, auxíliales, guíales, que no endurezcan su corazón como Faraón, que no endurezcan, Señor, su corazón como los fariseos en esta época de Jesús. Señor, auxíliales, guíales,
Que tu luz, Señor, se establezca, aun cuando se encuentren muchas tinieblas a nuestro alrededor. Te pedimos, Señor, que tu verdad ilumine nuestras vidas, que tu palabra, Señor, ilumine nuestro corazón. Ayúdales a aquellas personas que todavía, aunque tienen conocimiento, son ciegos espirituales. Ayúdales, te lo ruego, y danos siempre, Señor, esa visión espiritual, sabiendo que no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que tienes misericordia. Gracias por tener misericordia de nuestra vida. Gracias por tu palabra, oh Dios. Amén, Señor, y amén.